Desde las pantallas hasta detrás de cámaras. Este es el espacio para hablar de cine salvadoreño. ¡Bienvenidos a La Claqueta! Muy buenos días, queridos radioescuchas. Sean bienvenidos a La Claqueta, el espacio donde hablamos de cine salvadoreño sin aburrirnos con clases de historia. Así es, aquí venimos a hablar de películas, documentales, actores, directores y de todo lo que ocurre detrás de cámara en nuestro país. Sí, porque aunque mucha gente no lo crea, en El Salvador también se hace cine. Y bastante más de lo que se imaginan. Algunas producciones han llegado a festivales internacionales y otros han generado conversaciones muy interesantes aquí mismo. Yo soy Omar Lara. Y yo soy Diego Flores. Y esto es La Claqueta. Diego, te tengo una pregunta. A ver, dime. ¿Te ha pasado que empezás a ver una película pensando que será una cosa y termina siendo algo completamente diferente? Sí, muchas veces y más de lo que me gustaría admitir. Pues justamente de una producción así te vengo a hablar hoy. Llega el momento de nuestra recomendación cinematográfica. Esto es El Rollo del Día. Toma 1, el rollo del día. ¡Acción! Hay metrajes que impactan por sus efectos especiales, otros por sus personajes asombrosos, y finalmente los que impactan por las emociones que transmiten. Imperdonable pertenece a esta última categoría. Hoy quiero recomendarles este cortometraje documental salvadoreño que, en apenas media hora, logra contar una historia tan sorprendente como profundamente humana. La producción nos lleva al interior de una cárcel en El Salvador, donde conocemos a Giovanni, un ex integrante de pandilla, persona homosexual que enfrenta una realidad que, para muchos dentro de este mundo, resulta más difícil de aceptar que los delitos por los que terminan en prisión. Y aquí es donde Imperdonable hace algo muy interesante. En lugar de centrarse únicamente en la violencia o en la imagen que normalmente tenemos de las pandillas, el documental pone el foco en las personas, en sus contradicciones, sus emociones y sus procesos de cambio. Porque sí, a veces creemos que conocemos una historia antes de escucharla, pero este documental se encarga de demostrarnos que la realidad siempre es más compleja de lo que imaginamos. Una de las grandes fortalezas de la producción es la forma en que está realizada. La cámara acompaña a los protagonistas con respeto y cercanía, permitiendo que sean ellos mismos quienes cuenten su historia. No hay dramatizaciones exageradas, ni discursos emotivos, simplemente nos muestra una ventana a una realidad poco conocida. Y aunque el tema es serio, también deja espacio para reflexionar sobre algo que nos pasa a todos: la facilidad con la que solemos etiquetar a las personas. Porque una cosa queda clara después de verlo: ningún ser humano cabe por completo dentro de una sola definición. Por eso considero que Imperdonable merece ser tomado en cuenta. No solo por la relevancia de los temas que aborda, como la identidad, la discriminación, la violencia y la búsqueda de aceptación, sino también porque demuestra el enorme potencial del cine documental hecho en El Salvador. Es una producción valiente, sensible y necesaria. Una de esas obras que no buscan dar respuestas fáciles, sino iniciar una conversación. Así que, si están buscando algo diferente para ver, algo que los saque de la zona de confort e invite a la reflexión, denle una oportunidad de Imperdonable. Son apenas unos minutos de tu tiempo, pero probablemente los dejará pensando mucho más de lo que esperan. Yo soy Diego Flores y esto fue El Rollo del Día. Nos vemos en la próxima con más historias que vale la pena descubrir. Hasta la próxima. Está sintonizando La Claqueta. Qué interesante recomendación la que nos trajiste hoy, Diego. Y si te soy sincero, cuando escuché por primera vez de este documental de Imperdonable, yo pensé que sería otro documental centrado
únicamente en el tema de las pandillas, como este documental de La Vida Loca. A mí me pasó exactamente lo mismo, y es que creo que muchos que vivimos en El Salvador tenemos esa idea inicial, porque es un tema que hemos visto bastante en noticias, reportajes, películas. Y también me gusta mucho el hecho de que no utiliza una banda sonora como tal la película. Te transporta a un mundo donde lo único que hay son palabras, sentimientos y silencio. Sí, tal cual. Y no sé si te pasó a vos, pero yo siento que al verlo uno descubre que que el documental va por otro camino. Sí, porque va más allá va más allá solo de la violencia o criminalidad. Termina hablando de personas, de cómo alguien puede sentirse excluido incluso dentro de un entorno donde todos ya viven en una situación bastante compleja. Justo así, y yo creo que esto es algo que el cine documental hace muy bien. Te pone frente a historias que probablemente nunca escucharías en tu día a día. Exactamente, a veces creemos que ya conocemos todos los ángulos de un problema, pero una producción como esta llega y demuestra que la realidad es más compleja, cambia tu perspectiva. Además, ¿sabes? Hay algo que a mí me gustó mucho de este documental salvadoreño. ¿Qué cosa? Dime. Que ya no se conforma con mostrar una situación. Ahora busca generar un debate, una conversación, que uno llegue a una reflexión. Y esto es importante. Porque el cine no siempre tiene que darte respuestas. A veces basta con que te haga preguntas incómodas. Justamente, y yo creo que Imperdonable logra precisamente eso. Sin duda, así que si alguno de nuestros oyentes anda buscando algo diferente para ver este fin de semana, ahí queda la recomendación. Sin duda, y ustedes ya saben que si terminan viéndola pueden comentarnos qué les pareció el documental. Y ustedes ya saben que nosotros hacemos una pequeña pausa. Está sintonizando La Claqueta. Hay películas salvadoreñas que hicieron historia y otras que dejaron más preguntas que respuestas. En La Claqueta hablamos del cine nacional como nadie más lo hace. Críticas, curiosidades, anécdotas y conversaciones sin filtro sobre las producciones salvadoreñas, desde clásicos inolvidables hasta escenas que todavía siguen dando de qué hablar. Sintoniza La Claqueta en el canal Depende del Contexto, disponible en Spotify y YouTube. Está sintonizando La Claqueta. Estamos de vuelta en La Claqueta. Y antes de seguir, quisiera decirte algo, Omar. A ver, decime. Cuando era niño, pensaba que todas las películas del mundo venían únicamente de Hollywood. Yo creo que no eras el único. Hasta que empecé a descubrir el cine mexicano, argentino, español y por supuesto el salvadoreño. Y sabes, ahora que mencionas eso, creo que nos lleva a una pregunta interesante. ¿Cuál? Si hoy tenemos cineastas salvadoreños, festivales, documentales, películas nacionales, ¿dónde habrá comenzado todo esto? Porque nadie se despierta un día y de repente aparece una industria cinematográfica al lado. Tal cual, detrás de cada película existe una historia previa. Personas que abrieron un camino cuando ni siquiera existían escuelas especializadas. Directores, productores, camarógrafos y soñadores que apostaron por contar historias salvadoreñas. Y aunque muchas veces trabajaron con recursos limitados, lograron construir las bases de lo que hoy conocemos como cine nacional. Así que prepárense para un pequeño viaje por más de 100 años de historia audiovisual. Porque llega una de nuestras secciones favoritas. ¿Quién está haciendo cine aquí? Sección 2, toma 1. ¿Quién está haciendo cine aquí? ¡Acción! Lili, tengo una pregunta seria. ¿De verdad existe cine salvadoreño? Claro que sí. ¿O creías que aquí solo consumíamos películas de Hollywood? Bueno, siendo sincero, cuando pienso en cine, pienso en Estados Unidos, México, Francia,
pero nunca en El Salvador. Y ese es justamente el problema. Mucha gente no sabe que el cine llegó a El Salvador en 1899. ¿1899? O sea que llegó cuando todavía ni existía la televisión. Exactamente, apenas 4 años después de la primera exhibición de cine en el mundo. En aquella época la gente veía imágenes en movimiento por primera vez y quedaba impresionada. Me imagino a alguien viendo una película por primera vez y pensando, ¡brujería! Probablemente. Además, las películas eran mudas y se acompañaban con músicos tocando en vivo. O sea que si la película era triste, ¿el pianista tenía que sufrir también? Prácticamente. ¿Y cuándo empezamos a hacer nuestras propias películas? Uno de los primeros grandes hitos fue Las Águilas Civilizadas en 1927, considerada una de las primeras películas de ficción salvadoreña. Espera, ¿entonces llevamos casi 100 años haciendo cine? Aunque no siempre con muchos recursos. Durante décadas los cineastas trabajaron prácticamente por amor al arte. ¿Quién fue el más importante de esa época? Muchos consideran que fue Alejandro Coto. Él documentó costumbres, paisajes y tradiciones salvadoreñas, cuando casi nadie estaba pensando en preservar esa identidad cultural mediante el cine. Entonces era como un influencer cultural, pero sin internet. Algo así. Pero después vino la guerra, ¿verdad? Sí, durante los años 80 el cine cambió completamente. Muchos realizadores comenzaron a documentar lo que ocurría en el país. Conflictos, testimonios y memoria histórica. O sea que las cámaras se volvieron una forma de contar lo que estaba pasando. Exacto. Gracias a estos documentales, hoy podemos entender mejor parte de nuestra historia. ¿Y qué pasó después? Llegó la era digital. Las cámaras se volvieron más accesibles, aparecieron nuevos directores y el cine salvadoreño empezó a participar más en festivales internacionales. Ah, ahí es donde aparecen nombres como Marcela Zamora, ¿verdad? Correcto. Ella es una de las documentalistas salvadoreñas más reconocidas internacionalmente. También destacan directores como Arturo Menéndez, que ha impulsado el cine de ficción nacional. Entonces sí hay gente haciendo cine aquí. Y bastante, más de la que creemos. Pero tengo otra duda. Si llevamos más de un siglo haciendo cine, ¿dónde aprendían los cineastas? Y aquí viene uno de los datos más sorprendentes. A ver. El cine llegó en 1899, ¿verdad? Pero la primera escuela especializada en cine apareció hasta el 2019. ¿Cómo? Sí, se llama ECINE, la Escuela de Cine y Arte Audiovisual de El Salvador. O sea que pasaron aproximadamente 120 años entre la llegada del cine y la creación de una escuela dedicada exclusivamente a enseñarlo. Durante mucho tiempo los cineastas aprendían por experiencia propia, estudiando en el extranjero o trabajando directamente en producciones. Eso explica muchas cosas. Y también demuestra cuánto ha crecido el cine salvadoreño. Entonces, la próxima vez que alguien pregunte ¿quién está haciendo cine aquí? La respuesta es sencilla. ¡Muchísima gente! Y llevan haciéndolo desde hace más de 100 años. Aunque todavía nos hace falta conocer y apoyar más nuestras propias historias. Porque al final, no hay mejor película que la que cuenta quiénes somos. ¡Hasta la próxima! Está sintonizando La Claqueta. Ok, ¿sabes, Omar, qué fue lo más que me sorprendió de todo este asunto? ¿Qué fue lo que te sorprendió? Lo de cine. A ver, imagínate pasar más de un siglo haciendo cine sin tener ni una sola idea de lo que significa hacer cine. Sí, es impresionante. Y ¿sabes qué? Demuestra que muchas de las personas que hicieron cine en este país aprendieron básicamente sobre la marcha. Sí, lo que te decía, a puro ensayo y error. Pero no te olvides de la pasión también. Porque sí, algo queda claro, es que al cine salvadoreño ha sobrevivido gracias a personas que se negaron a dejar morir sus proyectos. Justo así, a veces hablamos de grandes industrias cinematográficas como las que hay en Hollywood y olvidamos que aquí también hay gente produciendo, escribiendo guiones, dirigiendo películas, actuando. Sí, cada vez veo que más jóvenes se van interesando en el área audiovisual. Justo así, y lo vemos
en las universidades, también en festivales estudiantiles y también creo que hay un auge de los nuevos proyectos independientes. A ver, quizás todavía estamos demasiado lejos de industrias gigantes como las de México o Argentina. Sí, claramente, pero estamos viendo una generación que quiere contar sus propias historias. Y bueno, eso es una buena noticia para nuestra cultura. Claro que sí, porque cuando una sociedad cuenta sus historias, también preserva su memoria. Y hablando de personas que están construyendo el presente en el cine salvadoreño... Sí, justo así se viene una entrevista que va a estar buenísima. Así que no se despeguen porque regresamos después de la pausa. Está sintonizando La Claqueta. El Espino es el último pulmón de San Salvador y un oasis que perdió miles de metros en 45 años. Hoy, el calor aumenta, las lluvias provocan inundaciones y ese verde esperanzador se va borrando en el mapa. El silencio de ayer no tiene por qué ser el de ahora. Es hora de dar el primer paso. Digamos no a la deforestación de la finca El Espino y digamos sí a la vida. Atención estudiantes de la Universidad del Salvador, ya iniciaron los procesos académicos para este ciclo. Recuerda realizar a tiempo tu inscripción de materias, retiros y demás trámites académicos dentro de los periodos establecidos. No esperes hasta el último momento. Consulta las fechas oficiales y mantente pendiente de los canales institucionales de tu facultad. Organízate, planifica y prepárate para un nuevo ciclo lleno de oportunidades. Universidad del Salvador, hacia la libertad por la cultura. Está sintonizando La Claqueta. Seguimos en La Claqueta, queridos radioescuchas. Y ahora, ¿sabes qué? Como mencionábamos en la sección anterior, venimos a una de las partes más esperadas del programa. Bueno, sí, porque hemos hablado de varias cosas como películas y de historia. Demasiado, pero todavía nos falta escuchar a quienes viven el cine desde adentro. Y creo que eso es algo que muchas veces el público no puede apreciar. Sí, uno mira una película de 90 minutos y piensa que todo ocurrió de manera sencilla, pero no es así. No, porque como vos decís, detrás de todas esas producciones hay meses o también incluso años de trabajo. Sí, y guiones que se reescriben una y otra y otra y otra vez. Sin duda, es un trabajo muy difícil. Hay grabaciones bajo el sol que duran semanas. Y me imagino que los problemas técnicos no son pocos, precisamente. Y algo que no debemos dejar de lado es que el presupuesto sin duda es muy limitado. Pero, ¿sabes? Aún así, las producciones salen adelante. Sí, por eso creo que nos va a gustar mucho esta sección que tenemos a continuación. Toma 1. Prohibido proyectar. Acción. En el arte de este país reina el silencio y la censura, las emociones crudas, las más desgarradoras, la decepción de una producción que no alcanza la gran pantalla, las dificultades, el dolor de los artistas. Está prohibido proyectarlos. Pero en este espacio tenemos las grabaciones que nadie más puede ver, los rostros de los cineastas fuera de escena, narrando todo en su forma más pura, con sus voces. Ahora atentos, porque hoy vamos a proyectar a una de las estrellas más jóvenes del país. Su nombre es Paolo Salinas Parker, nacido en El Salvador en el año 2000
Es un galardonado actor, director y cofundador de la productora Metafórica. Se consagró al ganar de forma consecutiva el premio a Mejor Actor en 2024 y 2025. Suena bastante interesante. ¿Cómo habrán sido sus inicios en el cine? Vamos a buscarlo. Yo en mi último año de colegio, teniendo 17 años, audicioné para un proyecto que prometía ser uno de estos grandes, enormes proyectos, una de estas grandes propuestas que quizás iba a marcar un antes y un después en la historia de la cinematografía salvadoreña. Ese proyecto lo conducía Black Coyote, Miguel Simán. Y ese fue el momento en el que yo lo conocí. Teniendo 17 años, audicioné para este proyecto que se llamaba Magna. Entonces Magna prometía ser, bueno, te digo, una cosa enorme. Y me pasó que dentro de cientos que audicionaron, quedé como uno de los 3 protagonistas después de un par de rondas de audiciones. Y yo en ese momento dije, ok, ya está, yo en 2 años voy a estar ganándome un Oscar. O sea, yo pensé que era el momento, pero Miguel Simán también se topó con paredes y en su momento ese proyecto quedó un poco en el aire. Ahora, ese proyecto me dio la base para todo lo que he construido ahora, sinceramente. Entonces yo no puedo quejarme, aunque en su momento fue un golpe duro porque llevábamos un año trabajándolo y se quedó un poco ahí congelado. Sí trabajé en una obra de teatro profesional, que fue mi primer trabajo así pagado como actor. Esa obra se llamó Déjame Entrar. Y ese mismo año trabajé un cortometraje con Arturo López. De hecho, fue la primera persona en ponerme frente a una cámara ya para un trabajo que sí salió a la luz. Es muy intrigante que en el país no hay una industria como tal. Hay que ver qué es lo que sucede. Yo creo que existe una industria comercial, existe una industria audiovisual comercial y lo ha existido desde hace décadas. Y de hecho, aquí hubo en un momento lo que se llamaba la época dorada de la publicidad, en la que había gente, te digo, haciendo miles de dólares haciendo audiovisuales, siempre para comercial. Ellos sí lograron traer crear una industria que permitió que gente se especializara. Igual y de forma empírica, la mayoría creo yo, otra de forma académica, pero todos estos departamentos que existen dentro del cine y que son fundamentales para que una producción cinematográfica realmente tenga valor de producción, realmente pueda competir a nivel internacional, eso ha salido de lo comercial. ¿Y cuáles serán las razones de que exista una industria comercial y no una artística como tal? El tema es que dar una razón al impedimento es bien complicado. Yo creo que tiene mucho que ver a la mente se me vienen un par de cosas. La primera, que no quisiera que fuera la primera en decir, pero la diré así, es el malinchismo. Creo que este país, y en general quizás hablo de la región, somos bastante malinchistas. Todo lo que es hecho en El Salvador, el salvadoreño prefiere no verlo. Todo lo que, o sea, y obviamente aquí estoy generalizando. Ahora, hay mucha gente que está ahí tratando, hay muchos actores y cuando digo actores me refiero más a gente actuando por proyectos artísticos que involucran la educación artística, que involucran la producción artística, pero no es una prioridad. Es casi siempre un esfuerzo extrahumano para lograrlo hacer, y casi siempre son esas personas son las reales semillas, son los reales árboles del arte en El Salvador. O sea, yo diría que el arte en El Salvador se sostiene por personas, no por sistemas, ni por instituciones, ni por empresas, y francamente, pues yo honestamente trato de obviar lo más posible hablar de política, porque la política es uno de esos relajos que cuando trato de meterme al relajo, solo digo, me estoy un poco envenenando la vida y prefiero salir, porque es un mundo tan lleno de palabras vacías que para mí es complicado poder tomar posturas, pero sí creo que el gobierno ha sido, por decirlo de una forma súper amable, el gobierno ha sido extremadamente pasivo al respecto.
Qué planteamiento tan interesante nos está mostrando, como desde el momento en que como salvadoreños dejamos de lado a nuestra cultura, los dejamos de lado a ellos. La película está por terminar, pero antes que nada, veamos qué propuestas nos trae su proyecto Metafórica para este panorama. Metafórica es un poco nuestra forma de decir, ok, aquí está nuestra marca, aquí está nuestra casa productora. Yo lo que quiero es pasar un mensaje de juntémonos, ordenémonos y hagamos que las cosas sucedan, hagamos que las cosas pasen, hagamos que las películas se terminen y no se queden congelados en procesos de edición, hagamos que las obras de teatro salgan a la luz, hagamos que hayan más oportunidades para que más gente pueda soñar a ser artista y más gente se quiera meter a esto. Eso es realmente el sueño más grande de Metafórica como marca, como empresa, que lo comparto con mi hermana, y ahorita de momento es trabajar un poco bajo el mantra de vamos a hacer que las cosas pasen, no importa qué. Bueno, esa ha sido nuestra proyección de hoy. Muchas gracias a Paola Salinas por cedernos estos secretos y sentimientos crudos. Gracias por esta energía y por aceptar el espacio. Hasta la próxima grabación. Esto fue Prohibido Proyectar. Está sintonizando La Claqueta. Yo no sé vos, Diego, pero a mí me pareció muy interesante escuchar que alguien que está viviendo de primera mano los desafíos de hacer cine en El Salvador. Sí, la verdad es que es algo que me llamó mucho la atención. Fue cuando habló sobre la necesidad de dejar de esperar oportunidades y empezar a crearlas. Sí, yo creo que esa frase aplica no solo para el cine, sino para cualquier área creativa. Totalmente, los artistas tienen que ser muy creativos. También me pareció interesante el tema del apoyo al arte nacional. Porque muchas veces decimos que queremos más cine salvadoreño, más música o más literatura nacional. Sí, pero después nosotros mismos no consumimos esos productos culturales. Sí, y para que exista una industria también tiene que existir una audiencia, tenemos que consumir lo propio. Totalmente, tienen que haber personas dispuestas a ver películas nacionales, a asistir a festivales o también a compartir el trabajo de los artistas salvadoreños. Sí, es que al final el cine no se construye únicamente detrás de cámaras. No, como vos decís, se construye desde las salas, las plataformas y el apoyo que puede generar el público. Sí, estas entrevistas nos recuerdan que hay muchísimo talento trabajando en nuestro país. Talento que merece ser conocido. Y totalmente apoyado. Nosotros hacemos una última pausa y enseguida regresamos para despedir esta edición de La Claqueta. Está sintonizando La Claqueta. Tus sueños no se quedan en un salón de clases, se convierten en metas, oportunidades y futuro, porque terminar el bachillerato es solo el comienzo. Hoy, la Universidad de El Salvador abre las puertas de nuevo ingreso 2027 para vos, con educación superior y gratuita. El proceso ya está habilitado y podés inscribirte en línea hasta el 30 de septiembre. No dejes pasar esta oportunidad. Tu futuro comienza hoy. Universidad de El Salvador, hacia la libertad por la cultura. Está sintonizando La Claqueta. Y es así como llegamos al final de nuestro programa. Yo soy Omar Lara. Y yo soy Diego Flores. Gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en el canal Depende del Contexto, disponible en Spotify y YouTube. Y sintonizar nuestro espacio cada semana. Hasta la próxima. Y así termina nuestra función por hoy. Gracias por acompañarnos en La Claqueta. Nos escuchamos en la próxima escena.